Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast Blockchain para Todos de Acredita, un espacio donde exploramos cómo la tecnología, la educación y las organizaciones están transformando la manera en la cual desarrollamos el talento y lo reconocemos en Latinoamérica. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, nos acompaña Juanes, líder de Scale Up en Andy del Futuro, una plataforma de innovación y de emprendimiento de la Asociación Nacional de Empresarios en Colombia. Bienvenido, Juanes. Muchas gracias, Anabela, por esta invitación. Qué orgullo poder acompañarles en este espacio y poder contarles un poquito hoy qué hemos venido haciendo desde la agremiación. Buenísimo. Bueno, entonces para poner a todos nuestros oyentes en contexto, primero cuéntanos un poquito acerca de Andy del Futuro y cuál es el rol dentro del ecosistema de talento y emprendimiento colombiano. Perfecto. Te cuento un poquito. Nosotros hoy desde la Andy del Futuro cumplimos ya 21 años siendo parte de ese ecosistema colombiano de emprendimiento innovador en el país, siendo esos primeros también en tener la conversación desde el ecosistema con agentes públicos, con otras instituciones del sector privado, para poder Ujú, movilizar el sector empresarial, especialmente el emprendimiento innovador, lo que hoy denominamos startups, como parte ujú. de ese motor de la competitividad del país. Claramente en economías modernas, economías que sean mucho más apalancadas a través de la tecnología y por supuesto pues con la innovación. Nosotros de la Andy el futuro hoy de una forma súper breve trabajamos en tres frentes Ujú, importantes. Uno ujú. que está relacionado con los temas de incidencia, todo lo Ok, relacionado con política pública y poder generar ya. estos entornos competitivos. Segundo, Ujú, escalar, ayudarlos a ustedes ok. como empresas a que puedan Ok. pasar a un siguiente nivel y conectar, que es generar conexiones de valor y ayudar a que convirtamos ese aislamiento emprendedor en conexiones de muchísimo más valor para ustedes como emprendedores. Buenísimo. Y entonces supongo que en la parte sobre todo de escalar de una startup, tiene que haber un tema importante en desarrollo de habilidades, ¿no? De estos emprendedores y de las personas que conforman estos equipos. Cuéntame un poquito qué has evidenciado, es decir, qué está viviendo hoy las empresas y tú que tienes la doble visión, porque seguramente tienes la visión de los emprendedores y también de las empresas grandes. ¿Qué están viviendo hoy las empresas en términos de habilidades y desarrollo de talento? Definitivamente hay dos tendencias importantes hoy en este mundo del mercado laboral. El Ujú, upskilling y el reskilling. Yo creo que lo hemos venido repitiendo, se ha venido repitiendo mucho en diferentes espacios sí, también, sí. donde básicamente lo que buscamos es cómo ayudamos a que a través de estas nuevas tendencias que tenemos en la economía global, Ujú, inteligencia artificial, automatización de procesos, RPA, entre muchos otros, vamos a ayudar sí, a elevar un poco más estas capacidades de nuestros colaboradores actuales para ok. hacer frente a esos retos hoy que tienen las empresas. Eso por un lado. Lo segundo es Ajá, que sigue siendo un reto muy importante esa como esa apertura a la interconexión global. El bilingüismo es una barrera todavía muy importante que tenemos desde nuestras empresas, especialmente correcto, cuando hablamos de un mundo que está interconectado y en de donde acuerdo. buscamos finalmente que nuestras empresas busquen plataformas comerciales en otros lugares del Ok, mundo con aliados de Colombia. Entonces, te diría para resumir esos dos retos importantes. interesantísimo. Bueno, y entonces aprovecho ahora para comentarle a nuestros oyentes, ustedes han sido pioneros en el uso de insignias digitales dentro del sector gremial en Colombia. Entonces cuenta un poquito aquí a las personas que están compartiendo con nosotros cómo han utilizado esas insignias digitales desde Andy del Futuro, cuáles han sido los casos de uso. Buenísimo. ¿Han sido para personas o también para certificar a las empresas como tal? ¿Y cómo ha sido el feedback? ¿Cómo han vivido todo esto? Te voy a contar algo que me parece fundamental, y es que nosotros de la Andy del futuro buscamos construir comunidad. Y Ajá, eso es lo que nos ha guiado en este ejercicio de poder generar acreditaciones, ¿cierto? Estas microcertificaciones con nuestros afiliados. Entonces, ya. tenemos un primer uso que me parece maravilloso y es casi que decirle a la empresa como en parte de su starter pack, ¿cierto? Al ingresar a la comunidad Andy del futuro, usted hace parte de esta comunidad en este segmento de empresa. Usted es una Claro, startup Andy del futuro, usted es un scale-up Andy del futuro o usted es un corporativo Andy del futuro. ya. Y eso es lo que ayuda un poco, no solamente es a generar un reconocimiento de yo hago parte de esta comunidad, Sí, sino
que incluso en el ecosistema colombiano, ¿cierto? O en los ecosistemas regionales del país, empecemos Ujú. también a evidenciar qué empresa tiene ese sello de calidad de Comunidad Claro, y el futuro, que acá tenemos las empresas más tesas, más innovadoras del país. Eso por un lado. ya, Por lo otro, hemos venido trabajando también en empezar a generar estas certificaciones, estas microcertificaciones o credenciales a las sí, empresas que hacen parte de unos cursos de formación, ¿cierto? Como ajá, ese upskilling que buscamos en nuestras empresas afiliadas para sí, que podamos empezar a identificarlas a ellas como empresas que hoy están en un nivel mucho más adelantado en ese relacionamiento con corporativos o que mm, hoy entienden cómo trabajar el tema de política pública o de comunicación política desde el sector empresarial o cómo, ya, por ejemplo, ayudamos a que los corporativos Andy, los corporativos grandes del país, hoy sí, puedan certificarse, ¿cierto? Puedan acreditar que son una empresa startup friendly, una empresa que es amigable con el emprendedor. Un me caso encanta. de éxito, yo no sé si lo vamos a hablar ahorita, pero un caso de éxito es Eurofarma. Eurofarma es una empresa del sector farmacéutico en Colombia, súper Ajá. conocida por pues, varios productos que consumimos en la canasta. Y ellos lo que hicieron fue una estrategia de comunicación de cómo mostrar que son una empresa startup friendly a través de la credencial. Qué Entonces, es uno maravilla, de me los encanta. casos espectaculares. Me encanta mucho ese ejercicio. Eso está chévere, ¿sabes? Por cierto, Acredita también forma parte de esta comunidad, entonces aprovechamos y lo comentamos aquí a los oyentes y desde el punto de vista del emprendedor esto es súper importante, saber qué empresas son startup friendly, porque muchas veces uno como emprendedor es soñador, ambicioso, pero a veces también ingenuo. Y a veces uno piensa que le puede vender un producto o un servicio a tal o cual empresa, sobre todo el sector público, ¿no? Y luego uno se estrella porque son procesos, políticas, burocracias y es toda una maraña de actividades y de cosas que luego al final, lamentablemente en algunos casos, por procesos de estas empresas no se puede llevar a cabo la iniciativa o ofrecer el producto y el servicio. Qué chévere es desde el punto de vista del emprendedor también poder reconocer quiénes son startup friendly, ¿sí? Y que además tengan ese sello de la Andy y que uno las pueda abordar y saber que son empresas entonces que seguramente tienen procesos de compra o de vinculación más amigables con las startups, ¿no? Entonces, me parece súper chévere. Bueno, muy bien. Entonces, hablando nuevamente de las habilidades, que estabas hablando mucho del upskilling y el reskilling, ¿qué habilidades crees tú que son súper importantes en un emprendedor y cómo las diferenciarías, digamos, de el resto de los profesionales? Quizás algunas habilidades esenciales. Uy, que es una Difícil. pregunta Yo sé un que no es poco fácil, yo difícil. sé que no es fácil, sé, pero digamos como lo que tú has percibido, tú dices, "Cónchale, es que todos los emprendedores por lo menos tienen que tener, no sé, resiliencia, no sé, cuéntame tú un poquito más, ambición, trabajo en equipo, cuéntanos cuáles crees tú que son como las más críticas o indispensables. Súper. Yo creo que la primera y por la que pondría sobre todas las cosas es que el emprendedor debe tener una capacidad de humanidad Mm, impresionante, o sea, es decir, mm, una capacidad de ser empático con el entorno que le rodea, porque no solamente estás liderando una organización, sino que las organizaciones no son como black boxes o no son cajas de negras, acuerdo, de son, acuerdo. son finalmente un cúmulo también de personas, de sentimientos, de emociones, de esfuerzos que vienen de individuos. Y no solamente hablemos pues, de la organización interna, sino incluso de su entorno. De Nosotros en acuerdo. la ANDI nos gusta mucho hablar de construir más país, pero es muy bonito, eso suena muy bonito, pero es una realidad. El emprendedor no solamente le apuesta a generar mayor rentabilidad o atraer mayor inversión, sino también en cómo genera empleos de calidad o cómo Correcto. está en la discusión para que más jóvenes, por ejemplo, tengan la oportunidad de acceder a una educación superior que luego los haga tener un Sí, empleo de calidad. Entonces, parte de lo que, ahí te diría que lo primero es eso, ¿cierto? Parte de esa primera habilidad que debería tener me el gusta. emprendedor es el humanismo. Lo Ajá. segundo es, sí, esto suena muy cliché, pero resiliencia, esa capacidad de poder resistir un poco estos cambios ahora tan geopolíticos en los que estamos, por ejemplo, por ponerte un Correcto. ejemplo, pero que tengamos esa capacidad y no tener miedo al cambio, ¿cierto? A lo que se nos pueda sobrevenir. Lo tercero es una capacidad de confianza importante en sus equipos, ¿cierto? Yo creo que el emprendedor y el buen emprendedor líder es aquel que es capaz de delegar, porque el que se queda concentrando todas las actividades se va a Baila. abrumar
y no, exacto, pailas, no va a ser capaz de poder enfocarse en lo estratégico. Y ¿no? cuarto y último, dale, Adelante. dale, perdón. No, no, ¿sabes qué me pareció curioso, no? Porque quizás entonces uno, desde otra visión, otra persona diría, no, que sea un crack en sistemas y en tecnología y en inteligencia artificial y todo aquello. Y sí, por supuesto, eso es importante, pero me gusta que hayas resaltado sobre todo competencias socioemocionales, porque a la vez que la tecnología va asumiendo toda esta maraña de actividades que tú mismo mencionas, que incluso hasta a veces pueden ser terriblemente abrumadoras en ventas, marketing, en todo este tipo de cosas, cada vez esto se va automatizando más y realmente la habilidad del emprendedor tiene que venir por todas estas competencias socioemocionales. Me gustó mucho eso, me gustó mucho también el tema de impacto social y que ustedes no tienen la visión necesariamente, pues es válida también, pero como de los sharks, ¿sí? De aquellos que solo buscan los emprendedores que dicen que van a, no sé, a generar una rentabilidad de 10x, y todo, y chévere la ambición y chévere digamos, el dinero y Y todo no está aquello, mal, sí. que no está mal, por supuesto, pues al final todos trabajamos en la vida por generar un impacto económico y mejorar la calidad y la movilización, digamos, a través de ello, pero qué bonito que también tengan en mente todo el tema de impacto social, ¿no? Y creo que la Andy, no, no sé, digamos, la Andy ya como gremio sombrilla, no necesariamente la ADF, también reconoce temas de impacto social, ¿no? Así es, Trabaja mucho así por, es. trabaja mucho por ello, ok, Exactamente. No, y te digo algo que me parece fundamental. Yo creo que el gremio ha entendido que el sector empresarial no puede desligarse del desarrollo del país, ¿cierto? Y el correcto, desarrollo, o más bien como motor social también. Entonces, sí, por eso las discusiones que siempre tenemos, un poco más desde esa sombrilla ancha de hacia dónde debería dirigirse el país, es que finalmente la economía, cuando la economía está bien, pues también tenemos una sociedad sana, una sociedad que crece y que no podemos correcto, desvirtuar tampoco, ¿cierto? Esa capacidad que tenemos nosotros de reducir la pobreza, de poder generar capacidades de sostenibilidad, también combatir un poco los grandes problemas que como humanidad tenemos, ¿cierto? Y que lo hemos visto a través de los Andy del futuro, que o trabajan en todo, todo el tema de reciclaje, economía circular, o de trabajan acuerdo. por la optimización de los recursos, ¿cierto? O seguridad alimentaria. Entonces, en realidad, cuando uno ve a los emprendedores AF, ustedes la rompen, pero la rompen también con conciencia, que yo creo que esa es una palabra Me clave. gusta. Me gusta mucho esa palabra que utilizaste. Y retomando un poquito la conversación de antes, tú nos indicaste que el tema de comunidad generado por las insignias digitales tuvo un impacto chévere en temas de visibilidad. Ahora te pregunto, ¿qué feedback obtuviste de las personas, por ejemplo, que vieron sus habilidades certificadas con una insignia? ¿Viste algún impacto, alguien que te haya dado un testimonial o, no sé, digamos, en los indicadores de formación que ustedes tienen, cómo vieron que las insignias les agregaron valor? Hay algo que me parece muy bonito del ejercicio. Yo repito pues el tema de comunidad, porque finalmente es hacia donde apuntamos como gremio. Sí, Y es que cuando empezamos a repartir las primeras insignias, que eran la de la pertenencia a la comunidad de F, vimos una ola explosiva, pero maravillosa, de la gente publicando en LinkedIn sí, orgullosamente que yo sí, hago parte de Andy del futuro, ¿cierto? correcto. Y yo creo que eso es lo que genera, Anabela, un poco las insignias y es un sentido de pertenencia. Como que hoy Ok, estoy construyendo y estoy cambiando, digamos, mi pequeño lugarcito en el mundo, pero lo estoy cambiando, ¿cierto? Siendo no solamente parte del gremio, sino acreditándome en estas otras cosas que te mencionaba, ¿cierto? Aprendiendo mejor sobre cómo sí, interactuar con ciertos stakeholders o cómo, no, o sea, o estructurando una gobernanza corporativa que esté mejor posicionada para atraer un sí, inversionista y estar más investor ready, ¿cierto? ya. Entonces, un poco es eso, como también generar ese sentido de pertenencia. Me parece chévere. Yo creo que tocaste, digamos, tangencialmente el tema como de la identidad, como que refuerza la identidad de la persona y cómo se identifica con los valores de ustedes también. Y eso al hacerlo visible en LinkedIn queda como muy bonito y tiene un poder comunicacional importante. Ahora ya mirando un poquito hacia los próximos años, ¿qué planes tienen? ¿Qué planes tienen en temas de insignias, de reconocimiento, de talento, de comunidad? Cuéntanos un poquito qué tienes en mente, si lo puedes compartir aquí, por supuesto, y no sea confidencial. Súper. A ver, ¿qué les puedo contar? Yo creo que
este año especialmente, este año es muy particular para nosotros como Andy del futuro, no solamente por, digamos, la situación macro del país, ¿cierto? Que todos reconocemos. Electoral, así es. Exacto, electoral, habrá mucho ejercicio de incidencia, pero no podemos Sí, descuidar el talento humano de las empresas, ¿cierto? De los emprendedores sí, nuestros. sí. Ahí vamos a trabajar en dos puntos clave. Vamos a retomar corporate readiness y vamos a retomar con Startup Friendly para hacer un Ujú. gran foco en estos programas. Nosotros hemos Ok, entendido que nuestra propuesta de valor, Anabela, es poder conectar de forma eficiente, efectiva a los grandes Andy, a las grandes corporaciones Andy, con ustedes sí, como emprendedores, que es casi que un correcto, camino directo. Entonces correcto. queremos que estén preparados para ese momento. Entonces Ok, vamos a seguir trabajando en esas habilidades de cómo desde la gran corporación mejoro mis procesos, contratación ágil, innovación abierta, propiedad intelectual cuando yo desarrollo un MVP con una startup, ese tipo de situaciones importantísimo. empezarnos a enfocar con los grandes Andy, con nuestros papás, llamémoslo así, que son del Andy del futuro. Y con los Andy del futuro, a seguir trabajando en poder, digamos, cerrar las brechas también que existen de estructura y estrategia organizacional para que al llegar a un corporativo sea más fácil la relación comercial, ¿cierto? Esa relación de alianza. Ahí vamos a trabajar y se viene un proyecto, no, todavía no lo voy a mencionar muy a profundidad porque estamos en Ok, ese brainstorming todavía, cocinándolo. Ok. cocinándolo, pero te quiero dar como un pequeño preview y es liderazgo de alto valor para los CEOs de la Andy del futuro. Entonces, Me que sea un gusta. liderazgo consciente, mejor dicho, dejar de pensar que debemos acelerar modelos de negocio, sino acelerar personas. Ok, bueno, me parece buenísimo, me encanta. Y me gusta mucho también el tema como de las empresas Andy que son como las papás, o los papás o Sí, madres, como decirlo de alguna manera, y luego los chiquitos que somos como los Andys del futuro, porque yo creo que hay como retroalimentación en ambas vías y unos se nutren de otros, ¿no? así es. Los que están emprendiendo se nutren de la experiencia, procesos y trayectoria de estas empresas que ya tienen un montón de años, pues generando valor, etcétera. Y las empresas, digamos, ya más establecidas y tradicionales se nutren de todo lo que es la agilidad y la innovación de las startups, ¿no? Entonces creo que hay un intercambio de valor en ambas vías que me parece súper valioso. Pues nada, aprovecho entonces para agradecerte, Juanes, por esta conversación. Me encantan los planes que tienen en Andy del futuro con emprendedores, con el tema de liderazgo, de impacto y de humanidad. Y no sé si para cerrar quisieras dar algún mensaje a alguna empresa que esté evaluando implementar insignias digitales. No sé si les quieras dar algún consejo o recomendación o compartir algo que hayas aprendido en tu proceso que crees que les pueda agregar valor a ellos. Sí, yo diría algo pequeño pero fuerte y es el futuro de la educación está en las microcredenciales. Yo creo que eso lo hemos venido discutiendo fuertemente. Las instituciones de educación superior hoy lo saben y por eso vemos a tantas Correcto, implementando, ¿cierto? Las así es, microcredenciales. así es. Entonces, yo creo que no es solamente desde la educación formal, ¿cierto? Esta educación que Sí, hacemos desde las instituciones, gremios, cámaras de comercio, cajas de compensación, es una apertura también a que podamos empezar a ese sentido de comunidad a través de estos aprendizajes cortos, pero que son correcto. potentes para como fortalecer habilidades o sean Específicas. técnicas o Sí. blandas, sí, Ujú. específicas. Entonces, no tengan miedo de usarlas y van a ver que también va a haber un ejercicio como de reconocimiento. Yo creo que es un sentido humano normal, ¿cierto? Natural de sentirnos Correcto. reconocidos, de saber que hacemos parte de algo. Entonces, no, una excelente Chévere. experiencia, la verdad. Muy Qué bueno. recomendado. Qué bueno, bueno, mil gracias por eso. Definitivamente, sí, las microcredenciales ya han ido cobrando tracción. Sí, Y ahorita es un mecanismo incluso hasta de movilidad social, ¿sí? Porque muchas veces la gente no puede necesariamente acceder o pasar 4 años en una universidad estudiando, pero la posibilidad de formarse en habilidades específicas que esté demandando el sector productivo le puede dar oportunidades laborales importantes a muchas personas. Entonces, así mil es. gracias por tu participación, A ti. por este mensaje tan bonito que nos has compartido y te deseamos los mejores éxitos entonces en este nuevo año a ti y a toda tu comunidad. Mil gracias, Igualmente Juanes, para por todo. ustedes. No, un Chao, chao. gusto. Muchas gracias. Chao, chao.